La entrevista. Mi querido y admirado Francisco Cruz Jiménez, periodista, escritor, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Pues mira, qué tema, ¿no? Oye, me recuerdo cuando platicábamos tú y yo sobre la presencia del ejército mexicano en cada centímetro del territorio, cómo estaban presentes en los C4, C5, ahora este tema del espionaje. ¿Te sorprende? ¿Cuál es la lectura que tú le das a la presencia del ejército y todo esto lo relacionado con Pegasus, Paco? Mira, Jesús, en realidad el ejército necesita, no el presidente. Entendemos las buenas intenciones del presidente, pero no hemos tenido necesariamente un ejército pacífico. No hemos tenido una fuerza de paz al margen de quien lo encabece, que es el presidente de la República como comandante supremo. Este, ¿Tiene el ejército que dar una explicación convincente, real, creíble? Recuerda, al margen de la manipulación que se ha dado a esto de la militarización, hemos tenido un ejército que desde 1950, ya con los presidentes civiles, empezó y puso en marcha la inteligencia militar, que no es otro que el espionaje. Es comprensible que tengan que hacer labores de inteligencia, pero es comprensible que cuando pasan o hay filtraciones como esta, la gente sea incrédula, mucha. Te digo, esto es al margen de los debates que hay en este momento. Hemos tenido un ejército que mira, ya te decía, desde 50 se preparaba, por ejemplo, en academias de Estados Unidos y de Gran Bretaña para reprimir. Hemos tenido, el presidente lo dijo, hemos tenido episodios vergonzosos como el 68, como el 71, pero no solo eso, mira, tuvimos una guerra sucia y tuvimos desde el presidente Miguel Alemán hasta el presidente Peña, tuvimos un ejército que sirvió como una capa de protección a un grupo de políticos criminales, deshonestos, corruptos. Tenemos un ejército que históricamente no está bien. Tenemos un ejército muy obeso, por ejemplo, tenemos 541, 550 generales, ¿sí? Y la mayoría de dónde vienen, de regímenes, de gobiernos en los que el presidente de la República, ¿sí? Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, militaristas asesinos, eso es. Recuerda, ellos hicieron al ejército una fuerza letal. No es algo que nos estemos inventando o que estemos, no. El ejército hubo periodos con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con Calderón claramente y con Peña, se convirtió en un ejército asesino. Lo mismo que la Marina, mira, no es, este, es abrumador el número de pruebas que hay contra ese ejército que tenemos. Por eso mismo es necesario que el ejército dé una explicación muy clara, muy sólida. Sí es comprensible que se tenga que hacer inteligencia, sobre todo cuando tenemos un país que se convirtió prácticamente en un territorio de guerra para los grupos del crimen organizado y que luego tuvimos a dos presidentes, Felipe Calderón y Hinojosa, en tiempo reciente, podemos hablar hasta, podemos ir a donde sea, pero en tiempo reciente se convierte en una máquina letal encabezado por dos presidentes que no sabían qué hacer y que lo único que se les ocurrió, sacar al ejército para matar. Entonces, tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta lo que ha pasado a partir de los 50, sí es necesario que el ejército en este momento, que hay un debate muy tramposo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, dé una explicación creíble, confiable. Es una de las instituciones de este país en las que más confía la gente, el Ejército y la Marina Armada de México. Por lo tanto, sí deben, deben darnos una explicación muy clara. ¿Por qué? Pues porque nuestro pasado lo exige. Mira, yo recuerdo mucho en 2015, había estudios muy claros de que por cada herido el ejército mataba a 8 personas.
Sí, estaba documentado, va, no es algo que la gente invente. Y mira, los casos de tortura, los casos de desapariciones, siempre estuvieron en manos del ejército. Los enemigos, desafectos del régimen, los sublevados, terminaban en cárceles clandestinas del ejército. Y la primera fue el campo militar número 1. Entonces, tuvimos un sistema muy rígido de control político que moldeó a los opositores a través del ejército. Claro. Entonces, cuando hay una duda como esta, cuando hay una filtración como esta, se debe aclarar bien en este momento que hay un debate sobre si militarizamos o no, total, ya legal, ya a las fuerzas, a la seguridad pública. Que te digo, es un debate tramposo, Jesús. Claro. Oye, Paco, hay un tema que llama mucho la atención ahorita que mencionabas al principio de esta exposición que haces, las buenas intenciones del presidente. Dicen otras voces, el ejército no le avisa al presidente. ¿Es así? ¿Tú crees que haya decisiones que tome el ejército mexicano y no le avise al presidente de la República aplicando aquella máxima de que entre menos sepas, menos comprometido estás? No creo, yo mira, no creo, no, es muy complicado. Tenemos justamente en parte la figura de comandante supremo de las Fuerzas Así es. Armadas, se crea para eso, se Claro. crea para eso, para que el civil te, tenga, tenga respeto de las Fuerzas Armadas. No, me parece que es muy complicado que el ejército rompa la cadena de mando. No se ha dado, no se va a dar con López Obrador, pero sí, pero sí urge que den una explicación muy clara. No, el presidente está bien, va a ser el comandante, pero quien lo opera es el ejército y tiene que dar a conocernos por qué. No hay, mira, es que las pruebas a donde vayamos, vamos a encontrar una mala cara del ejército. Incluso el plan DN3E, que es una parte sí es ayuda a la población, pero otra parte es el control de la población. Entonces, tienen que entender los militares que han gozado en este país con las presidencias civiles de un poder que va fuera de límites y en el que, mira, ellos han controlado toda la seguridad pública. Cuando te digo de pronto que es un debate tramposo, recuerda, mira, solo tenemos que verlo en la Ciudad de México. ¿En quiénes ha descansado la seguridad pública? Luis, Luis Cueto Ramírez, en el Ujú. 68, general. Daniel Gutiérrez Santos. Después tuvimos a Arturo Durazo Moreno, sí, pero el subdirector era Rodrigo Montelongo Moreno, un militar. Y luego tuvimos a Ramón Mota Sánchez, que de pronto parece el general más decente que ha habido, ¿sí? Y después tuvimos otra vez a José Domingo Ramírez Garrido Abreu. Sí, tenemos una historia muy negra con los militares, no solo en la seguridad pública, en todo. Sí, aquella guerra de exterminio que se dio en llamar guerra sucia y de pronto parece una guerra de baja intensidad permanente, ¿por quién fue encabezada? Por los militares, claro, por orden de un civil, por orden de un civil. Pero el ejército sirvió de parapeto para muchas cosas, legitimó a los civiles. Así que cuando hay esto, no importa de dónde venga, tenemos que salirnos un poco de las pasiones que nos han dividido. Va, y que está bien, de pronto son positivas, ¿no? Tenemos que salirnos un poco y ver al ejército como ha sido, entenderlo y buscar dividir en este momento verdaderamente el debate sobre el ejército, el papel que ha jugado el ejército en las presidencias civiles, hasta llegar a otro debate sobre lo que llaman la militarización, que mira, la tenemos irresponsablemente desde que llegó, irresponsablemente y, 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 y sin un plan de nada que empieza con Felipe Calderón Hinojosa. Entonces hay que separarlo, el ejército y sus labores de inteligencia, el ejército y su participación con la sociedad civil y el ejército y la militarización que tenemos ahora o el proceso en el debate en este momento en el Senado de la República.
Claro. Oye, mi querido Paco, mencionaste algo, además, obviamente todo lo que has dicho muy interesante, pero hacías la diferencia. A ver, Calderón, Peña sacaron al ejército a matar. El presidente López Obrador dice, sí hay diferencias cuando manejas al ejército de otra forma. El ejército, si opera, opera por un mando civil, a final de cuentas. ¿Sí cambia desde tu perspectiva el hecho de que esté López Obrador a cuando estaba Calderón o Peña Nieto, o como se ha dicho también, a final de cuentas son los mismos militares? No, no, mira, sí son los mismos militares. Yo te decía, tenemos un promedio de entre 540 y 550 generales. Tenemos un ejército con 213.477 efectivos, el ejército tierra y fuerza aérea, y tenemos 54.179 marinos más o menos. Este, tenemos un buen número de coroneles, pero la cuestión es con quién y con quiénes ascendieron estos. Pues en su mayoría vienen de Fox, de Calderón y de Peña. Eso es claro. Y sí, entonces dice, unos son los mismos, pero sí cambia el orden que se dé en la cabeza, que no es otro que el presidente de la República. Entonces sí hay, creo que se ha visto, teníamos, recuerda, con Calderón y con Peña, por eso te decía, se habían convertido en fuerzas letales, mataban, llegaban a matar, y eso tiene que ser orden del presidente de la República. Pero recuerda cómo era Calderón, era un militarista, era Claro, un tipo que tenía un asesino como jefe de la seguridad pública, como secretario de seguridad pública, un capo del narcotráfico como socio. Y Peña, pues hay que verlo. Entonces teníamos un ejército letal, ¿sí? Yo te decía, aquellos estudios de 2015, por ejemplo, 8 enemigos muertos por cada herido en el ejército. Y si ibas a la Marina, estaba peor. ¿Y de quiénes serán las órdenes? Pues entre Calderón y Peña, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas matanzas tuvimos en este país? De las que no puedes separar al ejército. No solo tenemos Ayotzinapa, sí tenemos cualquier cantidad. Con Felipe claro, Calderón, 72 matanzas, no claro, todas atribuibles, pero yo te decía, hay que hacer una revisión de quiénes han sido los secretarios de seguridad pública o jefes de la policía, incluso en los estados y en las ciudades grandes, y nos vamos a sorprender. El ejército siempre lo hemos tenido presente. Por eso te claro, hacía el recuento en la Ciudad de México, que es la representativa, ¿sí? Hemos tenido cualquier cantidad de militares que no pueden zafarse de los periodos de represión, tortura, desaparición. Entonces, si hacemos cuentas, mira, pues sí, tuvimos a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría, incluso López Portillo, y luego tenemos a Calderón y a Peña, que fueron ejércitos letales para desaparecer gente, para liquidarla, aniquilarla. Y claro, tenemos hoy un ejército que está construyendo. Eso es cierto, la cabeza tiene mucho que ver, pero finalmente tenemos un ejército que ha sido preparado para reprimir. claro, Pues hay que tener cuidado con eso y por eso te digo, hay que dividir el debate entre lo que hay ahora, lo que tenemos y el desarrollo del ejército en las presidencias civiles. claro. Tú recuerdas, hemos visto, por ejemplo, en 2016, ¿te acuerdas? Vimos videos de un capitán, yo recuerdo, y un cabo torturando en redes sociales. Sí, eso Entonces es hay que cierto. tener cuidado. Claro, El espionaje del ejército, bueno, pues mira, hay elementos suficientes, documentos, para advertir, por ejemplo, que en Ayotzinapa había en el campo militar número 1, este, huellas y pistas sobre teléfonos de los celulares de los estudiantes normalistas. Entonces siempre ha tenido inteligencia. Y claro, el campo militar 1, ahí opera un grupo de inteligencia. Así que claro, es normal que pudieran tener, pero sí se necesita, te digo, fuera de todo debate, fuera de toda polémica y todo enfrentamiento, se necesita que el ejército con esto sí dé una respuesta, debe tenerla, va. claro, Sí, sí, y sí creo, estoy convencido que sí, la cabeza decide mucho lo que hace el ejército, que ha servido para proteger en este país, entre Miguel Alemán y Peña Nieto, sirvió para proteger a un régimen corrupto.
Y ya ha tenido todo. Mira, el ejército desde... Claro. Hay que ir al régimen de Ruiz Cortines, de López Mateos. Les han dado todo, todo. Y por Sí, de eso esa manera. sí Oye, merece un buen debate el ejército. claro. Mi querido Paco, como siempre, te agradezco, Francisco Cruz Jiménez, estos minutos para la octava, tu generosidad. Estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo. Jesús, un abrazo, muchas gracias por todo. Gracias a Hasta ti, mi querido luego. Francisco. Pues ahí tiene usted este gran escritor y periodista Francisco Cruz Jiménez, que vaya que sabe de este tipo de temas y nos ayuda a aterrizar.